Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hernán Gómez Bruera, conductor, escritor y analista político. Hernán, gracias por esta conversación. Ricardo, gracias, un honor estar en tu espacio. Oye, a ver, AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. ¿Cómo nace la idea de este libro? Justamente cuando se está cumpliendo, está por cumplirse la primera mitad del mandato de López Obrador y muchos mexicanos siguen intrigados en descubrir quién es este personaje que concita lo mismo amores a totalidad que odios a cabalidad, y lo que significa su bandera, la 4T, Hernán. Bueno, la idea es salirnos de esa lógica del amor y el odio, justamente, y tratar de ver esta realidad que estamos viviendo más en escala de grises y con matices que me parece que han faltado en la discusión pública. Tú ves textos o muy sesgados de un lado o muy sesgados del otro. En mi opinión, la oferta editorial está bastante sesgada en contra. Tú vas a una librería y ves qué libros se han publicado sobre este gobierno y te topas con Roger Bartra, te topas con Carlos Elizondo, con Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez, te topas con José Waldemar y Ricardo Becerra, en fin, o con un texto que se titula País de un solo hombre. Bueno, en fin, hay una amplia oferta editorial, pero casi todos los textos que hay son muy en contra. Hay la oferta editorial está muy dividida, igual que está la opinión pública, me parece, igual que está la discusión en las redes sociales o en los propios medios, con un sesgo muy a favor o muy en contra. Y la verdad es que a mí me parece que la mayor parte de la sociedad no está en esa tónica, Ricardo. Yo veo a mucha gente que ve a López Obrador y hay cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Y yo creo que nadie le está hablando a ese sector, y yo ese es al sector que le quise hablar. Ahora, ¿por qué una radiografía para escépticos? ¿Quiénes son los escépticos? ¿A quiénes te refieres? Los Pues que no muchos que acaban... votamos por López Obrador con entusiasmo y que hay cosas de este gobierno que no nos gustan, pero no queremos hacer una crítica desde los lugares comunes de la derecha, desde los lugares comunes de lo que yo llamo la comentocracia mayoritaria, sino que queremos hacer una crítica más constructiva. Y a mí me parece que el escepticismo es una cosa muy sana en política, porque nunca se puede endiosar a un político y creer que todo lo que hace un político está bien. Más bien hay que decir, bueno, hay cosas que están bien. En general yo veo procesos que me parecen importantes que estemos viviendo como país y como sociedad, pero tengo un montón de críticas y yo veo a López Obrador y tengo una simpatía y tengo admiración hacia López Obrador, pero algunos días no tanto, ¿no? Y como que uno, no sé si te pasa, Ricardo, pero pues como que no todos los días el personaje cae tan bien, no todos los días nos gusta tanto lo que dice. Ahora sí que como decía Groucho Marx, hay días que uno se levanta, lo escucha hablar y dice, híjole, pues he tenido una noche maravillosa, pero no ha sido esta. Y un poco con López Obrador, a mí me pasa eso. Y esa es la visión que creo que a mucha gente también le ocurre. Y en ese sentido lo que hay que hacer es, bueno, analizar este gobierno pues con cierta ecuanimidad. Yo no diría objetividad, porque la objetividad es muy difícil de lograr porque uno escribe pues como sujeto y en ese sentido tu perspectiva es subjetiva, pero sí tratar de ser más ecuánime en el análisis y reconocer las cosas que te parece que están bien y criticar las cosas que te parece que están mal. Por eso la idea del escepticismo. Ahora bien, hablas en tu libro de intelectuales de la transición, líderes de opinión y periodistas de los medios de comunicación hegemónicos, te cito, cuya pejefobia es más grande que su capacidad para entender el fenómeno social y político que vive el país. ¿Cómo explicas este choque, esta permanente batalla entre los críticos del presidente, buena parte de los medios, hacia el gobierno de López Obrador y al cuestionamiento de su 4T, pero también la sistemática embestida del propio
presidente contra los medios, particularmente los medios críticos? Bueno, tocas dos temas y déjame separarlos. El tema de esto que yo definí como pejefobia, que escribí un artículo en 2018 que generó cierta controversia, porque yo lo que decía ahí es que buena parte de la crítica a López Obrador, de los ataques al personaje, no todos, obviamente, no todas las críticas, pero buena parte, no venía de la razón, sino de la emoción. Y de una emoción que se caracteriza por el desprecio al personaje, por su origen social, por ser quien es, por su manera de hablar, por ser tabasqueño, por identificarse, por no ser el típico político de la élite tradicional que siguió la ruta de los demás, por no haber estudiado en una universidad extranjera, por no hablar inglés, etcétera, etcétera. Y yo estoy convencido, Ricardo, que muchas de las críticas y del desprecio a López Obrador en los sectores medios altos de nuestra sociedad y en buena parte de los analistas políticos y de algunos periodistas tiene esa motivación de fondo. Es una motivación inconfesable, nunca la van a reconocer, no la van a aceptar, pero está ahí, la ves en muchísimas cosas que dicen, en muchas de sus críticas está presente ese clasismo y a veces ese racismo hacia el presidente y hacia sus seguidores, porque va junto con pegado. Y luego lo que me preguntas sobre la confrontación con los medios de comunicación, fíjate que yo no veo tan mal que el presidente haga críticas puntuales a los medios de comunicación y conteste lo que a él le parece que son mentiras. Habría que discutir si son o no mentiras, pero a mí me parece que los medios son un poder. Igual que él detenta el poder de la presidencia, los medios de comunicación también también son, pues, se ha dicho muchas veces que son el cuarto poder. Entonces, cuando él discute con los medios, está discutiendo con los intereses económicos o de otro tipo que están muchas veces detrás de los medios de comunicación. Ahora, creo que el presidente se equivoca a veces en personalizar de más esa crítica. O sea, es más fácil, claro, criticar a Raimundo Riva Palacio, a Carlos Loret, a X o Y, que meterse con los dueños de los medios. Casi es más raro que lo haga. Lo hace a veces, pero en general se va contra los periodistas. A mí este ejercicio que hicieron en la mañanera de ¿Quién es quién? ponerse quién es quién, a ver, a mí me parece que la idea de desmentir noticias falsas, etcétera, está bien, pero hay que hacerlo con rigor y no meterse en lo personal con los periodistas. Dime, en tu opinión, ¿crees que valga la pena esta discusión permanente, el tiempo que le dedica el presidente al cuestionamiento de los medios, como tú dices, válido o no, pero el tiempo que le dedica, el tiempo que le dedicamos los medios al cuestionamiento del presidente sobre los propios medios, cuando en el país tenemos emergencias tan claras como la reactivación económica, por supuesto, la eficiencia en el combate a la pandemia, esta amenaza terrible de 14 millones de nuevos pobres, en fin, cuando hay tantos y tan graves problemas en el país, ¿no crees que estamos dando demasiado tiempo a esta discusión entre medios y presidente? Totalmente, totalmente, Ricardo. Y qué bueno que lo planteas desde ambos lados y no solo desde el lado del presidente, porque sí, creo que el presidente se equivoca en dedicarle tanto tiempo a confrontar a los medios. No me parece mal que lo haga de vez en cuando, pero es todos los días. Dedica mucho más tiempo a confrontar y a abrir frentes de conflicto. Todos los días abre un nuevo frente de conflicto. Incluso que a promover los propios avances y logros de su administración, que a pesar de la crisis económica, a pesar de que la economía no crece, hay avances importantes en esta administración que el propio presidente tendría que estar, digamos, ensalzando mucho más, porque eso es lo que debe hacer un presidente, tendría que estar hablando mucho más de eso. Y claro, tendríamos que estar hablando mucho más de los problemas de fondo que tenemos como país. Pero ahora,
qué bueno, te decía que lo planteas como una cosa de los dos lados, porque no solo tiene que ver con el presidente, tiene que ver también con cómo se está dando la cobertura mediática. Gran parte de la discusión pública tiene que ver con qué dijo el presidente en la mañana, ahora con qué salió, ahora cuál fue su declaración, y toda la discusión pública se va en eso, y todos estamos discutiendo lo que dijo López Obrador, haciendo hermenéutica del obradorismo mañanero, y, y, y no viendo lo que López Obrador hace, o sea, mucho más pendientes de lo que el personaje dice que de lo que su gobierno hace y que de problemas, de los problemas más serios que tenemos como sociedad y como país, que es de los que deberíamos estar hablando. Entonces, creo que es una cosa de ambos lados, no tiene un Sí. solo responsable. Ahora, dos preguntas finales. ¿Cuáles crees que serían los elementos fundamentales, Hernán, para contribuir a una discusión inteligente, una discusión civilizatoria, diría yo, dada esta problemática de nuestro país, dadas las amenazas que ya he mencionado de desempleo, de pobreza, en fin? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los elementos sustanciales para contribuir, si no a un acercamiento total, sí por lo menos a una discusión o a un diálogo nacional que propenda a encontrar soluciones de manera conjunta entre todos, el gobierno, los factores de la producción, los legisladores, los ciudadanos, qué sé yo? Yo creo, Ricardo, que tenemos que salirnos de la lógica 4T, anti-4T en todo. Tenemos que empezar a evaluar los argumentos, los temas en sus términos y no viniendo de quién vienen o a partir de qué personaje es el que lo dice. Por ejemplo, hay cosas que yo no me explico. Por ejemplo, ¿cómo es que en un presidente que ha puesto en el centro el tema de la corrupción en México no puede estar aliado con ciertos gobernadores o figuras que también se dedican a combatir el tema de la corrupción? Si ese va a ser tu tema, el tema central de tu gobierno, ¿por qué tienes que estar enemistado con organizaciones que se dedican a combatir la corrupción? ¿Por qué el presidente de la República no pudo tener, por ejemplo, una mejor relación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que es el gobernador que más ha combatido la corrupción en este país y a través de esta operación llamada Justicia para Chihuahua, que creo que hay que voltear a ver con mucho más interés y detenimiento, ha hecho lo que ningún otro gobernador ha hecho? Y cómo es que en cambio tiene como aliados políticos a gobernadores con una reputación dudosísima, como el Pollo Gallardo, por ejemplo, en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, son cosas que yo no me explico. Debería ser mucho más importante el tema combate a la corrupción, esa causa, esa cruzada que el presidente ha declarado, esa guerra contra la corrupción, pues debería ser transversal y no importar si estás con el presidente o no estás con el presidente. Y lo mismo dentro de su propio equipo. Hernán, bien sabes que el tiempo pues siempre es un tirano para nosotros, aunque este espacio ha estado y seguirá estando abierto. Te pregunto finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro, en esta tu más reciente propuesta? Conste que no digo en este tu último libro, porque eso es toco madera. AMLO y la 4T. ¿Qué esperas que encuentren los lectores? Pues mira, de entrada invitarlos a leer el primer capítulo, la introducción, que la pueden bajar gratis de mi página web, si me permites decirles el dónde la pueden encontrar, www.hernangomez.com.mx. Bajen el primer capítulo, porque aquí pueden encontrar de qué va el libro. Y este libro tiene tres partes importantes. Una primera, donde van a encontrar qué es el partido Morena, como de dónde viene, qué características tiene, las definiciones más importantes del gobierno de López Obrador, si es o no un gobierno de izquierda, cómo se lleva con el progresismo, si es o no un gobierno neoliberal, etcétera, etcétera. Luego tiene una segunda parte, que es la 4T en acción, donde se analizan las distintas políticas, algunas de las más importantes de este gobierno: combate a la corrupción, austeridad, la política social, que es un tema importante, la política laboral, donde hay avances relevantes, la política tributaria, donde yo creo que están uno de los principales avances de este gobierno, el tema de la inseguridad, donde está uno de los principales retos. Y luego en la tercera parte hablo de López Obrador con relación a diversos tipos de interlocutores. Y ahí analizo la lógica de polarización, esta idea,
esta cosa de estar todo el tiempo confrontando, la relación con empresarios, con grupos de interés, con el Poder Judicial, con los medios de comunicación, con la sociedad civil. Ese es más o menos el contenido general del libro, que pues es un libro de referencia también para donde uno puede encontrar políticas públicas en torno del gobierno de López Obrador de lo más diversas. Bueno, pues estaremos, como siempre, muy atentos a todas tus propuestas editoriales y gracias por esta conversación y por tu confianza en nuestros espacios. Y ustedes no se pierdan, de verdad, para entender el actual momento y lo que viene, esta propuesta de Hernán Gómez Bruera, AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.